Tardes, estamos transmitiendo desde el Centro Espírita Chico Xavier con la charla de hoy a cargo del hermano Alejandro, que tratará el tema moral extraña del capítulo 23 del Evangelio según el Espiritismo. Cuando gustes, Alejandro. Muy buenas tardes, estimados hermanos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la moral extraña, que corresponde al capítulo 23 del Evangelio Espírita. ¿En qué consiste este capítulo? Se trata de las aparentes contradicciones, en algunas palabras de Jesús. Nosotros estamos familiarizados cuando escuchamos cuando Jesús decía: honrad a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero sin embargo hay un pasaje bíblico en donde Jesús dice: toda persona que se acerque a mí y no aborrezca a su padre y a su madre, o a su esposa y a sus hijos, o a sus hermanos, y aún su propia vida, entonces esa persona no es digna de ser mi discípulo, dice Jesús, ¿no? Esto en uno de los capítulos de San Lucas. Entonces, definitivamente, ¿no? O aparentemente hay una contradicción, ¿no? Entre las palabras iniciales y esta otra máxima, ¿no? A ver, nuevamente no quiero que sea un monólogo. ¿En dónde está esa contradicción y por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué se da esa contradicción? La pregunta, Rosalía. Ya, entonces, Rosalía, ¿a qué se puede ver esta aparente contradicción en las palabras iniciales de Jesús y en esta otra máxima, ¿no? Bueno, la aparente contradicción podríamos primero señalar que podría ser una mala interpretación de la palabra aborrecer, ¿no? Porque si bien es cierto el contexto en que Jesús decía sus parábolas que son de amor, de caridad, de amor a Dios, amor al prójimo, no se podría entender cómo va a pedir aborrecer al padre y a la madre. Entonces se podría suponer que había una mala interpretación de lo que significa aborrecer, ya que no se concibe que Jesús pudiera ser tan diametralmente opuesto en sus concepciones de amor hacia la familia, ¿no? De amor hacia el prójimo. Entonces, pienso que eso podría ser una de esas cosas, ¿no? De la interpretación, y otra podría ser de que definitivamente estamos hablando en un contexto espiritual, no del aspecto terrestre, del amor físico, porque podría ser como en la actualidad, ¿no? Cuando tenemos hijos que van a la guerra o van al servicio militar, dejan a su padre y a su madre por amor a la patria. En este caso, Jesús dice que dejen a su familia, padre, madre, hermanos, para servir a Dios, ¿no? A Dios. Entonces, en ese contexto podría ser las discrepancias, ¿no? Muy bien, claro, es muy buena observación, es muy cierto. Entonces, hay que tomar en cuenta que todos los evangelios fueron escritos mucho después que murió Jesús, ¿verdad? Entonces, y es lógico pensar que inicialmente, o el pensamiento de Jesús no tuvo, digamos, la verdadera expresión en ese momento, ¿sí? Y que el sentido inicial de las palabras pueden haber sido tergiversadas, ¿no? A través de tantos años y a través de un idioma a otro, ¿no? Porque no había un solo idioma desde esa época. Y hablando de idiomas, el idioma hebreo no es muy rico en palabras. Los evangelios fueron escritos en griego. ¿Perdón? Los evangelios fueron escritos en griego. Ya. Son a partir del siglo II después de Cristo. Y algunos piensan de que estos, bueno,
según el historiador Antonio Piñero, primero fue escrito Marcos antes que Mateo. Aunque primero nosotros en los evangelios tenemos a primero Mateo antes que Marcos. Y que estos han sido escritos no del hebreo, sino fueron escritos por discípulos, porque primero ha sido una cuestión oral, ¿no? A través de las generaciones, por discípulos de Marcos, de Mateo, pero han sido directamente hechos del griego. Y en la traducción puede haber alguna discrepancia en lo que significa el aborrecer a la traducción que tenemos ahora, ¿no? Y podría haberse dado otra porque las palabras tienen diferentes acepciones. Claro, hay que considerar porque han pasado más de 2000 años y ha habido, de hecho, una tergiversación de un idioma a otro, de hecho. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta también las costumbres y el sentir que había en cada pueblo en esa época. Si no tomamos en cuenta ese conocimiento, entonces, de hecho, pues corremos el riesgo de que todas estas palabras sean cambiadas, tergiversadas, ¿no? Y su sentido pues haya cambiado, ¿no? ¿Ok? Sí, claro. Yo cuando leí esa parte, entendí que aborrecer lo tomaba como abandonar la creencia, porque en ese entonces ellos tenían la creencia de Moisés, ¿no? Del Antiguo Testamento, o sea, esa forma de creer en Dios tan dura, tan vengativo. Entonces, lo que yo entendí de esa parte de moral extraña era que teníamos que abandonar la creencia de nuestros padres o de nuestra estructura familiar y creer de una forma diferente. Claro, eso nos referimos, cuando decimos que hay que tomar en cuenta las costumbres y el sentido de los pueblos, ¿no? Pero en ninguno de los evangelios dice que dejemos de creer en Moisés o en la palabra de Moisés. No, sino que me refiero que en ese entonces, por ejemplo, las mujeres adúlteras o yo que sé, eran apedreadas, era muy drástico. Por ejemplo, en una parte dice, juzgan a Jesús porque él no limpia el vaso o no se lava las manos para consumir los alimentos. Entonces Jesús le dice, ustedes cuidan lo de afuera, pero no cuidan lo que está dentro. Entonces, en una parte yo entiendo que es abandonar la creencia, esa creencia de cuidar lo de afuera y no lo de adentro, por ejemplo, ¿no? No abandonar del todo, sino la creencia drástica que hacía que las personas todo guarda relación, definitivamente, ¿no? En función a las costumbres que existieron en esa época, ¿no? Entonces, para poder entender un poco mejor en dónde o por qué la contradicción, ¿no? Pero la contradicción es porque nosotros le hemos dado una acepción o un significado a esa palabra, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Vamos a hacer un poquito de historia. Hay un verbo griego, misein, seguramente tiene conocimiento Silvia, un verbo griego, misein. ¿Qué significa o no significa aborrecer? ¿Ya? A ver, síganme un poquito mejor. Este verbo griego misein, no significa aborrecer, significa amar menos. Amar menos, contexto, ¿no? amar menos, o no tanto como al otro, dice. Entonces, amas más a mí que a tus padres, que a tus hermanos, que a tus hijos. Yo soy primero, ¿no? Dios es primero. Y ahí se cumple amar a Dios por encima de todas las cosas. Exactamente, amar a Dios por sobre todas las cosas. No con la misma intensidad, ¿no? Claro, exactamente. Y después también tenemos que tomar en cuenta muchos dialectos siríacos. ¿Qué son los dialectos siríacos? El idioma, los dialectos que se usaban en la antigua Siria. Entonces, y dicen que de acuerdo a los estudios que se han hecho, que seguramente tiene conocimiento Silvia, tú conoce bastante la historia también. Estoy aprendiendo con usted todos los días. Lógicamente, todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? No, más con lo que tú nos cuentas, yo estoy aprendiendo. Y lógicamente todos son conocimientos de los espíritus superiores que nos han hecho llegar pues acá, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos dialectos siríacos y que de acuerdo a las investigaciones y estudios que se han hecho, dice que Jesús utilizaba mucho estos dialectos siríacos. Y entonces, tiene una aplicación muy importante este dialecto en un pasaje bíblico que dice así, ¿no? Jacob amaba también a Raquel, más que a Lía.
Y Jehová, viendo que Elías era aborrecida, Ya, menos Pero querida. era menos entonces, ¿qué significaría ahí? Menos querida. Y si esto lo trasladamos a las palabras que Jesús dijo, aquel que venga a mí y no aborrezca a su padre y a su madre, ¿qué estaría diciendo? No ame menos, ¿no? No ame. Que ame menos, que ame menos. Ame que Ame menos, menos, claro. porque en primer lugar siempre se nos enseñó, en primer lugar es, amarás a Dios por encima de todas las cosas, por encima de todas las cosas. Hasta de tus padre, hijos. tu madre, Todos, tus hijos. tus hijos. Pero en contraposición, busca a Dios y su justicia y todo te será dado por añadidura. Por lo tanto, si nosotros tenemos a Dios en primer lugar, nuestros padres, nuestros hijos, todo va a estar igualecido, todo va a ser guardado por Dios. Porque yo amo y soy fiel, aquí está por encima de todo. Pero de acuerdo a esas interpretaciones, pues Jesús en ningún momento dijo no amen a su padre ni a su madre, o sea, que lo quieran menos, ¿no? Eso es lo que estaba aquí, que lo quieran menos. Entendemos ¿no? ahora que es así. O de repente, ¿no? tú amas ¿cómo amas a tu padre? Todos amamos a nuestros padres con un amor inigualable. Pues mucho más a nuestro Creador, mucho más a nuestro Padre Celestial. Si yo amo muchísimo a mi Padre, ¿cuánto más no creeré a mi Dios? Entonces ya podemos tener una idea de qué cosa quiso decir Jesús con que venga a mí, que aborrezca primero a su padre y su madre, ¿no? Entonces ya tenemos una idea, ¿no? Que simplemente se refería que los amemos menos que a Dios, ¿no? Pero nunca nos ha dicho no amen a su padre, porque si no, ahí sí sería una contradicción con lo que nos decía inicialmente, honrad a tu padre y a tu madre, ¿no? Y eso es lo bonito y lo hermoso del estudio del Evangelio, ¿no? O sea, porque muchas personas pueden leer la Biblia De forma literal. claro, y se aplican literal, entonces, claro, siguen nada más, Encasillados ahí. siguen encasillados, pero no lo interpretan. están interpretando lo que el El Evangelio. contexto. Lo que pasa es que cuando se lee la Biblia, nosotros en los misioneros siempre nos inculcan eso, ¿no? O sea, cuando lees la Biblia, lo primero que tienes que tener entendido que puede ser un libro muy sagrado, pero en qué tiempo fue escrito. Claro. ¿Ya? Y el contexto. Entonces, todo lo que se aprende, se ve, se lee y todo, tienes que llevarlo ya al contexto actual, ¿no? Eso es uno. Y dos, también aplicarlo de acuerdo al contexto en el cual se desarrollan las cosas, ¿no? Porque hay muchas personas que inclusive recurren a la Biblia hasta para encontrar respuesta a algo, ¿no? Así como, digamos, ustedes pueden abrir el libro para poder encontrar respuesta a algo en alguna emergencia. Y se da, ¿no? Se da el caso que los espíritus superiores obran y se abre justo la página y la lectura que necesitas. Ya, y eso lo tienes que ver a tu contexto, ¿no? A tu contexto. Salmos, ¿no? Sobre todo en los salmos. Ya, entonces, continuando con estas aparentes contradicciones, ¿no? Que habían en las palabras de Jesús. Entonces, encontramos también muchas palabras que se le ha dado otras acepciones y se ha creado aparentemente pues estas contradicciones, ¿no? Y hay muchos casos, vamos a nombrar algunos casos, ¿no? Por decir, con la palabra un día. En el Génesis, cuando se hace mención o referencia a la creación del mundo, y lógicamente se hace mención a una época o a un tiempo, ¿no? A un tiempo en que se creó nuestro mundo, ¿sí? Y luego de ahí nace esa creencia, hasta cierto punto equivocada, de que el mundo fue creado En 7 días. ¿no? en 7 días. 6 veces 24 horas. ¿Por qué 6 veces 24 horas? Porque fue creado, dice, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y el domingo descanso. Entonces, en 6 días, y se supone que cada día tenía 24 horas. Entonces, claro, esa es una excepción equivocada también, porque el mundo no es que haya sido creado exactamente así, ¿no? Pero es una forma de explicar que la formación de nuestro mundo pues tuvo un tiempo, ¿no? ¿No? Un tiempo. Pero no precisamente así. Claro, entonces esa es la interpretación que le hemos dado a la palabra día, ¿no? De acuerdo al Génesis, ¿no? Otra contradicción, a ver, con respecto a las palabras camello y cable, que significaban igual. A ver, les explico. Antes dicen que preparaban los cables del pelo del camello,
¿sí? O sea, cable viene a ser el hilo ahora, lo que ahora para nosotros es hilo, en esa época era cable. Y era confeccionado del pelo del camello. Claro, pero luego, como tenían diferentes significados, ¿sí? Luego aparece este dicho que manifiesta, es más difícil que ingrese, dice, o perdón, es más fácil que ingrese un camello por el agujero de una aguja, pero dice que no era así, dice que es más fácil que entre un cable por el agujero de una aguja, y no era propiamente camello, por eso que no entendemos eso. Claro, nosotros le hemos dado una acepción como diciendo, sí, pues sería aparentemente más fácil que entre un camello que entre un rico en el reino de Dios. ¿Ya ves? Entonces, muchas palabras se han tergiversado. Y en la actualidad nosotros le damos esa acepción, ese significado, y nos rompemos la cabeza, ¿no? O le dieron la acepción de decir que un camello va a claro, pues, totalmente ilógico, absurdo, ¿no? Claro, es un absurdo. Es por eso en realidad el camello viene a ser el hilo que pasa por el hueco de una aguja. En ese entonces el cable, confeccionado del hilo de camello. Entonces ahí viene esas confusiones que hay en la actualidad, ¿no? Que tenían el mismo significado, camello y cable, tenían el mismo significado. Por eso que ahí, con los años, se ha creado esta tergiversación, ¿no? Del significado de estas palabras. A ver, ¿qué otro caso tenemos en una oportunidad Jesús le dice a una persona, ven y sígueme, ¿no? Y este personaje le dice, Señor, yo te voy a seguir, pero dame tiempo para ir a mi casa y de poner primero de mis cosas, dice. ¿Sí? Entonces Jesús le dice, toda persona que tenga su mano en el arado y mire hacia atrás, no está preparado para entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué cosa quiso decir eso? O con esta palabra, ¿qué cosa quiso decir Jesús? No es que le haya querido decir, no me importa, ¿no? Que por tus cosas que tienes en la casa, ¿no? Tampoco, ¿no? Simplemente le estaba diciendo que primero se preocupe por las cosas espirituales, que las cosas espirituales son más importantes que las cosas terrestres, ¿ya? Y le dice, anda, ve y predica el reino de Dios. Entonces, ya, si nosotros interpretamos literalmente todas estas palabras de Jesús, creeríamos que Jesús pues, no era una persona buena, ¿no? Que quería más bien hacer problemas a la persona. ¿Cómo me sentiría si alguien me dijera, no me interesan tus cosas, ven acá primero, ¿no? Y no era ese el sentido de las palabras de Jesús, ¿no? Por eso es importante conocer las costumbres, ¿no? Y el sentir del pueblo que había pues, en esa época, ¿no? Otro caso que también dice Jesús a otro personaje, sígueme, y el personaje le dice, Señor, pero por favor dame tiempo para ir a enterrar primero a mi padre, que ha muerto. Y Jesús le dice, deja que los muertos se encarguen de sus muertos, de enterrar a sus muertos, ¿no? Deja a los muertos que se encarguen de enterrar a sus muertos. Y tú ve y predica el reino de los cielos. También, ¿cómo nos sentiríamos si Jesús nos dijera eso? Pensaría como a Dios Jesús no le interesa que entierre a mi padre, a mi madre que ha muerto, y así quiere que lo deje. Y no era así, simplemente también se refería a que es más importante pues el reino espiritual, ¿no es cierto? Y que no nos debemos preocupar por el cuerpo, dice, sino primero el espíritu y luego preocuparnos en difundir el reino de Dios, dice, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la interpretación que damos en muchos pasajes bíblicos, ¿no? Y aparentemente hay una contradicción, ¿no? Como por un lado Jesús me dice que hay que amar a mi padre, a mi madre, amamos los unos a los otros, que perdonan a mis hermanos, y sin embargo se molesta porque vaya a enterrar a mi padre. No es así, ¿no? No es así, pues eso hay que encontrar el verdadero significado. Es por eso que el capítulo se llama así, moral extraña, ¿no? Que se refiere a las aparentes contradicciones, ¿no? De las palabras de Jesús.
¿no? ¿Y cómo interpretamos? Bueno, entiendo ya totalmente, y es lógico, ¿no? Había una parte que siempre a mí me impresionaba mucho, cuando Jesús se pierde, y él está, que lo tenía 8 años y estaba predicando, y María lo estaba buscando, sus padres estaban preocupados, ¿no? Y le avisan a Jesús, tus padres te están buscando. Y él dice, mi padre y mi madre están aquí, ¿no? O sea, algo así que entiendo, ¿no? Aparentemente también habría una contradicción. Claro, porque mi padre y mi madre están aquí. Y obviamente María estaba preocupada, José estaba preocupado, ¿no? Y él dice, pues, no, o sea, mi padre y mi madre están acá, cuando entonces claro, estaba predicando, ahí ¿no? Jesús se un refiere, poco fuerte, yo sentí. Claro, es fuerte, aparentemente, ¿no? Claro. Como dice que ame a mi padre y sin embargo que lo deja fuera, ¿no? ¿Cómo es eso? Pero ahí ya también hay una explicación, porque Jesús se refería a la consanguinidad espiritual, no a la consanguinidad física. Porque una cosa es la consanguinidad física, que somos hermanos de padre y madre, físico, y otra cosa es que seamos hermanos espirituales, como nosotros. Nosotros no somos hermanos de físicos, no tiene nada que ver la consanguinidad física, pero todos somos hermanos espirituales. Por eso estamos acá. Y habla de la fuerza y de la energía del espíritu de nosotros, de lo que hay que entender. O sea que mucho más fuerte puede ser nuestra parte, la unión espiritual que podemos tener, ya inclusive cuando estamos haciendo hasta con nuestras oraciones dentro del WhatsApp, ¿no? Cuando alguien por ahí lanza un nombrecito, sé que fulanita de tal está pasando por un mal momento, por favor, hermanos, apóyenme con sus oraciones. Y por ahí sale Silvia, Rosalía, ¿sabes qué? Espíritus superiores, espíritus por acá, hagamos eso, vamos a hacer. Ahí nos damos cuenta, ya, claro, aparte, muy aparte también de lo que nos está haciendo ver Alejandro, ya, de que qué tan fuerte y qué tan importante es la parte de, o sea, qué tan fuerte e importante no es la parte, sino son nuestros espíritus, ¿no? Mucho más superiores de repente de lo que nosotros mismos nos podemos creer, no solamente en un tema de que viven bien, ¿no? Sino también en un tema de fuerza, ¿no? En la fuerza de oración, ¿no? En la fuerza energética que tenemos, ¿no? O sea, de ahí se desprende hasta el famoso, quizás el famoso pase a distancia, ¿no? Claro. ¿No? Específicamente, a ver, cuando Jesús también en una oportunidad dijo, yo no he venido a la tierra a traer la paz, sino la espada, dice. ¿No? Aparentemente encontramos otra contradicción, ¿no? Como Dios nos habla de amor al prójimo y viene a traer la espada acá. ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que viene a traer la espada? Entonces, lo que pasa es que cuando aparece Jesús, aparece pues con una nueva doctrina, una doctrina espiritual. Gracias. Sí, pues claro, sí he escuchado eso, ¿no? De que yo no vine a dar, que vine a dar. Claro, entonces continuando, Jesús cuando vino con la doctrina cristiana, entonces de hecho que encontró opositores también, ¿no? Y toda idea nueva, y cuando es cierta, va a encontrar oposición, ¿no? Cuando una idea no es cierta, se desaparece, pues se desvanece rápidamente. Pero cuando es cierta, esa idea va creciendo, y en el camino, pues, de hecho, que va encontrando opositores, ¿no? Entonces, cuando Jesús, pues, quiso ya implantar, pues, la doctrina, se enfrentó a muchos fariseos, ¿no? Los saduceos, ¿no? Y muchos sacerdotes del templo de esa época, ¿no? Que mantenían esas ideas equivocadas, más que todo por interés, ¿no? Y no por una convicción religiosa, ¿no? O sea, ahí lo dominaban pues los intereses políticos. Y de esa manera fue que Jesús se enfrenta a todos estos personajes, y de allí se generan pues las famosas guerras santas, ¿no? Las guerras
santas o guerras religiosas, que la verdad produjeron más muertes este tipo de guerras santas que las guerras políticas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que estas guerras santas o religiosas duraron muchos siglos, pero en la actualidad, felizmente, en la actualidad ya no tenemos esta guerra santa, ¿no? Pero sí hay otro tipo de guerras, ¿sí? El tipo de guerras morales, ¿no? Esas son las guerras morales que estamos atravesando, ya no es una lucha física, ya estamos en una lucha moral, una lucha interna, que es más fuerte. Y de acuerdo a las enseñanzas de los espíritus superiores, dicen que estas guerras morales van a durar pocos años, a diferencia de las guerras religiosas que duran pues siglos, ¿no? Entonces, por eso que la humanidad está en un proceso de cambio, ¿no? Estamos en un proceso de cambio y todo depende de nosotros, ya, la formación moral. Todos sabemos de que la Tierra forma parte de los planetas de expiación, ¿no es cierto? Pero como estamos en un proceso de cambio y estamos en una guerra moral, entonces, ¿qué está dando lugar a esto? Que el mundo, que nuestro planeta Tierra va a dejar de ser un planeta de expiación, ¿sí? Y va a comenzar a vibrar en otra frecuencia y se va a convertir en un planeta regenerador. Y al convertirnos, o el planeta Tierra al convertirse en un planeta regenerador, va a dar lugar que ya no hayan tantos espíritus negativos. En estos momentos en la Tierra pululan, dicen, ¿no? Y está lleno de espíritus negativos. ¿Por qué? Porque la frecuencia del ser humano es baja, pues, ¿no? Y al ser baja la frecuencia, lógicamente vienen espíritus negativos, ¿no? Cosa que no sucede cuando hay un planeta regenerador, ¿no? donde la humanidad es mejor, su frecuencia vibratoria es mucho mejor, por lo tanto ya no van a aparecer espíritus negativos, sino más bien los positivos, ¿no? Espíritus positivos, y ellos son los que están ayudando a la conversión del planeta Tierra, ¿no? Entonces, en eso pues ha consistido este capítulo de la moral extraña, que son las aparentes contradicciones, ¿no? Y entender un poco mejor las acepciones o el significado de muchas palabras que en un principio nos pueden haber creado confusión, ¿no? Pero de eso se trata la enseñanza que nos hacen llegar los espíritus superiores para poder conocer, ¿no? Entonces, así como Jesús también dice, Sócrates creó una doctrina similar, dice. Sócrates creó una doctrina similar. Sócrates, el filósofo de la antigüedad, ¿no? Creó una doctrina similar, con la diferencia es que él, cuando quiso llevar la enseñanza, la Tierra no estaba preparada, pues, ¿no? Hablando metafóricamente, ¿no? La Tierra o el terreno no estaba del todo preparado. En cambio Jesús, cuando vino, sí, llegó en el momento oportuno, ¿no? Y cuando ya el terreno esté bien preparado, dice que va a venir el Consolador, ¿verdad? Que es el ángel o el espíritu de verdad, ¿no? Que es el espíritu de verdad. Y él es el que va a venir, o quizá ya está acá, ¿no? Ya está. Porque, y dice, y va a venir y va a restablecer todas las cosas. Y no estamos viendo que de una u otra manera está restableciendo todas las cosas. Ya está, ¿no? Y gracias a Dios que de una u otra manera que nosotros estamos acá, difundiendo todos esos conocimientos, ¿no? Y te pregunto, Alejandro, una muestra de que el espíritu ya está, el espíritu de verdad está acá, no es que estemos nosotros aquí hablando acerca del espiritismo, hablando acerca de la doctrina del espiritismo y de todos estos textos que conspiró Allan Kardec con ayuda del espíritu de verdad. Entonces él ya se hizo patente por intermedio de estos 5 libros y de toda esta doctrina que estamos nosotros siguiendo. Por eso es interesante y es emocionante, ¿no?
nos da alegría, ¿no? Saber que ya el Consolador o el Espíritu de verdad ya está en medio de todos nosotros y está permitiendo este tipo de trabajo, ¿no? Porque este trabajo no es de una sola persona, no es como en tiempos bíblicos que era Moisés, ¿no? Abraham, todos se concentraban, ¿no? O en los antiguos profetas o en los discípulos, ¿no? Se concentraba en una persona o en algunas personas, ¿no? Ya en la actualidad no es así. Por eso el espiritismo es el que está trayendo conocimiento y está permitiendo que todas las personas, todos los que estén con buena predisposición, difundan pues este mensaje, ¿no? Y debemos sentirnos contentos, gracias a Dios, de que nosotros estamos participando de este trabajo tan bonito, ¿no? Definitivamente. Claro, es como que en varios puntos del planeta se está encendiendo luces, ¿no? Ya no es una sola persona la que difunde un mensaje, como sucedió pues en otras épocas, ¿no? Ahora ya son varias personas. Y justo con lo que ocurrió con Jesucristo y con la Biblia, fue en el siglo II cuando Constantino empezó a hacer este trabajo de compilar la Biblia. Y son 200 años desde que Kardec empezó a publicar estos libros, y en esta época, que ya son 200 años que se hizo la Biblia y 200 años desde que Kardec compiló los textos, digo yo, ¿no? A mi humilde entender, donde la gente está despertando más hacia el espiritismo, ¿no? Es cuando ya dejamos de ser perseguidos. Hace poco se cumplió el aniversario, ayer se cumplió el aniversario de uno de los traductores de los textos de Kardec al español, y él publicó muchos textos en España, pero la iglesia los mandó quemar, y hubieron todo este tipo de restricciones que la iglesia tuvo contra el espiritismo a través de la historia. Pero en esta época de apertura, en esta época en la que tal vez estemos viendo el cumplimiento de la profecía de San Malaquías, de que será el último papa, no lo sé, pero viendo que el Papa Francisco está teniendo una actitud de más apertura en torno a las creencias y en torno al amor, a la reconciliación, está tratando de, con su mensaje, armonizar, ¿no? Básicamente en amor, en misericordia, en no juzgar, en simplemente amar, en tratar de hacer las cosas de manera correcta, en reparar muchas cosas, que yo sé que es un trabajo muy difícil, pero por lo menos empezamos con un punto de partida, con una intención. Es este momento que podría llamarse el punto de partida para que esta buena nueva, este consolador, empiece a despertar en el corazón de cada uno de nosotros, y que la mente de muchas personas se abra a este nuevo conocimiento, porque ya no estamos en una época en que seamos perseguidos por nuestras creencias. Ahora tenemos esa libertad. Es muy cierto. Pero también pues nos han dicho que en el momento de difundir los mensajes también nos vamos a encontrar con gente opositora. Eso siempre ha sucedido, ¿no? Siempre, y va a suceder. Pero hay que mantener la frente, sí, en alto, y seguir pues adelante, ¿no? Difundiendo los mensajes, ¿no? Yo pienso que la mejor forma de difundir el mensaje no solamente son este tipo de reuniones y como nos comportemos en nuestras casas o con los amigos. El ejemplo siempre empieza con uno mismo, con la actitud de cada uno. Entonces las personas, al ver lo positivo que podemos ser, la felicidad que podemos tener a pesar de las adversidades del día a día, las actitudes que podemos tener frente a las miles de situaciones que nos puede ocurrir, y te dicen y te van a preguntar, oye, ¿tú cómo haces esto? ¿De dónde sacas? De dentro. Y entonces el ejemplo es eso. O sea, no solamente, obviamente, la maravilla es leerlo. La vez pasada se dijo, no solamente el conocer basta, es lo que tú eres, lo que tú aportas como persona. Claro, la formación moral de cada persona. Exacto, la revolución moral. Claro, ¿no? claro. Si nosotros modificamos nuestra moral, ¿no? Vivimos de acuerdo al mensaje que nos dejó Jesucristo, de paz, de amor, de misericordia, de caridad.
y lo hacemos nuestro, y lo vivimos, lo disfrutamos. Eso sale fuera. Eso no son poses, eso no Es algo espontáneo, ¿no? eso es algo que nosotros vivimos, eso es algo que nos hace feliz, eso es algo que vamos a transmitir, algo que es para nosotros cierto, patente. Eso es lo que va a hacer que el resto lo pueda asimilar. Si yo sé que lo que estoy haciendo es correcto, si yo sé que estoy pensando en hacerle bien a los demás, si estoy cuidando mis pensamientos, cuidando mis emociones, cuidando lo que pienso, si yo estoy tratando de corregirme, porque esto es una corrección constante, en el Padre Nuestro lo decimos, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, si constantemente estamos haciendo eso. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Muchas veces se puede repetir literalmente o mecánicamente, pero hay que sentirlo. Entonces, si nosotros hacemos eso, lo vivimos, eso vamos a transmitir. Y nosotros somos en todo caso ejemplos, si Dios lo permite, con humildad, desde luego, ¿no? Podríamos llegar a ser ejemplos porque nuestra vida va a cambiar. Nosotros nos sentimos bien con lo que hacemos. Sabemos que dentro de nuestros corazones no hay ni rencor, no hay ni odio. Podemos recordar cosas difíciles, pero ya incluso, ya no como antes. De repente nos da pena, pero ya no nos genera un dolor que se transforme en odio. Entonces ahí nos damos cuenta que hay un mensaje caló, que ya lo interiorizamos, que ya no nos permitimos esos sentimientos, esas emociones. Es ahí cuando empezamos a nosotros revolucionarnos a nosotros mismos para revolucionar el mundo. Exactamente, muy cierto, muy cierto. No, y lo lindo que es, que significa que de pronto tú mismo le hablas a la otra persona de otra manera, la persona que te necesita, le dices palabras nuevas, cosas nuevas, con emociones nuevas, sentimientos nuevos que tú antes solamente recibías ayuda y ahora ya ayudas. Eso es lo maravilloso, que sabes cómo ayudar. Hay dos partes que para nosotros son bien importantes como misioneros. Una, que los estudios que hemos estado llevando en los días de formación, el año pasado, en los retiros, siempre les cuento que tenemos días de formación durante todo el año, un montón, jornadas de formación, pero siempre al final del año tenemos un retiro espiritual, ya, como misioneros. Todos los misioneros nos vamos fuera de Lima, en una casa central que tenemos, ya, y traen un especialista, un especialista internacional de otro sitio. A veces también mismo, pero que realmente trae del extranjero, y todos los años tocamos un tema diferente. Entonces, hace más o menos un año, 2 años atrás, vino uno de los jefes de la congregación de Menor, Alejandro Marina. Él es argentino, pero es director del Centro de Estudios Misioneros, ya, de Menor para América Latina y Altiplano, que queda en Bolivia. Y estuvo 3 días conviviendo con nosotros acá en la jornada. Entonces trajo un material, creo que algunos se lo mencionaban, no sé si se lo voy a enseñar, que lo he juntado justo con los libros que también Anacé me había ido proporcionando, que se llama Luedato, que es ya justo reflexionando sobre lo que uno que acaba de decir Silvia, sobre la felicidad interior que uno siente, ¿ya? Y sobre el llamado a la santidad, ¿ya? Y ojo, que lo que pasa es que también habría que explicar ahí el tema como dice, de las contradicciones y todo eso, ¿no? Ya, todos tenemos una idea de que es un santo, ¿ya? Y a veces estamos equivocados, ¿ya? O sea, ser santo no quiere decir que necesariamente ser perfectos, ¿ya? Pero sí, ¿ya? Todos, en general, todos sin excepción, estamos llamados, ¿ya? Y eso lo repite hasta el mismo Francisco, ¿ya? A ser santos. Cada uno desde su trabajo interno, ¿ya? Cada uno desde su parte emocional, su parte espiritual adentro, ¿ya? Entonces,
para eso sí lo que necesitamos que hacer es un poco hacer una reconversión interna, ¿no? Una revolución interna, ¿no? Y también, como decía Eva, o sea, encuentras otra forma a veces de hablar, ¿ya? Y hay otro de nuestras jornadas, que fueron 3 días también así de retiro espiritual, que para nosotros es, digamos, es una de nuestras pautas como misionero, que se llama el sanador herido, ¿ya? Aquel que justo temprano hablábamos también con Silvia, perdón, con Anacé, sobre el perdón y un poco del amor, ¿ya? Y ahí es que se aplica mucho lo que dice Eva, cuando le hablas a una persona de una forma diferente, ¿ya? Y yo pienso que eso también tiene que ver mucho con lo espiritual. Estoy tratando de fusionar un poco lo cristiano, lo católico, con lo espiritual, ¿ya? O sea, nosotros, ¿ya? Tenemos el poder interno, ¿ya? Muy al margen, por último, si eres católico, apostólico, romano, espírita, de poder sanar a otra persona a través, ¿ya? De lo espiritual, en primer lugar, porque yo soy recontra convencido de eso, ¿ya? A través de lo moral, ¿ya? A través de quizás un poco de tu experiencia religiosa, pero cuando permites que tu santidad de repente, ¿ya? Se manifieste, ¿ya? O quizás hasta cuando sabes hacer un buen uso y permites que tu mediunidad se manifieste, ¿ya? Porque es cierto, hay muchos aquí que tienen mediunidad, ¿ya? Pero es una teoría, por ejemplo, que yo mismo he ido desarrollando, ¿no? ¿Ya? Así como hay muchos que tienen la mediunidad bien notoria, por ejemplo, Eva tiene una mediunidad, ¿no? Se le nota claramente, inclusive cuando se nota cuando es el momento en que ella está hablando ella y cuando es el momento que no. Entonces lo que yo siento en Eva es que, ¿sabes qué? Ese día que estaba Paulita, se llama la chica, ¿ya? Entonces sentía que se notaba que cuando Ana se dijo, ¿sabes qué? No está hablando ella, ¿ya? Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Eso es un testimonio, o sea, yo sentía que estabas tratando, ¿sabes qué? A través de tu manifestación o de tu medida, estás tratando de curarle su alma. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, así como les digo, cada uno de nosotros está llamado a tener algo de santidad, ¿ya? Que se podría, hablando en el, digamos, en la doctrina espírita, ¿ya? Son cualidades, ¿ya? Que te entregan, que te prestan y que después vas a tener que devolverlas. Cómo las uses y cómo las manejes por el libre albedrío depende de cada uno, ¿ya? La santidad también es algo, ¿ya? Que tenemos todos. Cómo la vamos a desarrollar va a depender de cada uno. Por ejemplo, yo no tengo mediunidad, ¿ya? Pero he tratado, quiero decir, todos ya, tenemos, claro, ya. todos. Pero digamos que no es notoria, digamos, por decirlo de una forma, ¿ya? Pero, No desarrollada, no ya. desarrollada. Pero, pero por ejemplo he ido desde muy joven, por la formación religiosa que he tenido en los colegios y todo, he ido desarrollando un poco la parte de labor social, he hecho una persona de fe, todo. Jamás en mi vida me imaginé que iba a terminar en misionero y consagrado y todo, ¿no? Y entonces he ido, se podría decir que mi espíritu ha ido evolucionando porque he sabido manejar, digamos, de alguna forma, consciente, inconscientemente de repente, mi santidad. He sido canalizado. Y justo hemos estado en la despedida de la madre de un misionero el día lunes, fuimos a la cremación. Y en el responso nuevamente José nos dijo, puro misionero, ese misionero no tiene familia, su único pariente que era su mamá. Y entonces, José nos recordó, no es casualidad, ¿ya? No es casualidad, ¿ya? Que seamos misioneros. No te trajeron ni te llevaron de la mano, ¿ya? No te escogieron tampoco. Simplemente sentiste eso, sentiste el llamado. Y que posiblemente, que justo José nos hablaba, nos decía el Padre José, probablemente muchos de ustedes
tenían ese bichito ahí, ni siquiera sabían que iban a ser misioneros, ¿no? Lo tenían ahí y no se daban cuenta que era un llamado, ¿no? Hasta encontrar, y imagino que ha tenido así como muchos han llegado acá con mediunidad y no sabían ni cómo manejarla. Y bueno, encontraron, ¿no? Encontraron, ¿ya? Entonces, todos tenemos, la mediunidad, todos tenemos la santidad. Y yendo justo a lo que decía Silvia y lo que dice Eva, ¿ya? Entonces ya, todos tenemos el poder de curar, ¿ya? De curar a la otra persona, ¿ya? Con nuestro espiritual, ¿ya? Con nuestro amor interno, porque eso nadie nos los quita. Hace 2 o 3 charlas han hablado, y justo en esa charla, qué pena que me la perdí por motivos que esos para mí son bien difíciles, pero a alguien tocó el tema, creo que fuiste tú, Eva, ¿no? Del amor de Dios, nadie se va a librar y se manifestará de cualquier forma en ustedes, ¿ya? Entonces, ya, por eso les digo, ya, nosotros podemos ser muy heridos, pero aún así tenemos el poder, ya, para curar a otra persona. Y ahí apenas Silvia lo dije, ¡pum! Se me prendió la chispita, porque hace rato me decía, ¿y tú qué vas a decirme? Mira, ¿tú qué vas a decirme? Me con la mano. Estaba pensando y dándole vueltas al tema, ¿no? En qué parte de cosas, cómo lo enfocar, ¿no? Porque buscar el contexto, ¿no? Y se me prendió el foco, ¿no? Y amén por Silvia, porque me trajo a la cabeza, ¿no? Y un claro ejemplo de esto es San Agustín. Claro, o sea, ya, entonces cuando digo, o sea, que internamente comenzamos a hacer una revolución, ¿ya? Y ojo, pues ahí también se aplica nuevamente lo que algunas, y te dejé el estudio en multimedia, Ana C, ¿te acuerdas? De uno de esos jornadas que tuve yo, sí, con los misioneros de 3 días, ya justo del estudio de los Centros de Estudios Merinol, ya, y que nos habla bien claro, ya, del regocijo. El luedato es el regocijo, ya, de el regocijo en Dios, de amar y creer a Dios, de ser personas de fe, al margen de que seas espírita, católico, apostólico, romano, lo que quieras, ya, el espíritu, ya, y estamos llamados a ser santidad, y a veces, ya, para ser santo, para sentir el llamado de la santidad, o estar llamado a ser santo, ya, Dios no te pide la perfección. Y ahí se aplica también lo que muchas veces todos ustedes creo que saben de memoria, el libre albedrío. Podemos hacer, nosotros podemos vivir como mejor nos plazca por último. Nosotros mismos marcamos nuestros límites. ¿Ya? Como Juan Antonio en su momento sí ha dicho, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Ya? No dejes de querer a tu papá ni a tu mamá. Quiérelo menos, primero está Dios, pero quiérelos. ¿No? Entonces, ya, y la santidad viene por ahí. ¿Ya? Cada uno tiene su libre albedrío, pero cuando o sea, puedo curar a otra persona cuando se aplica lo que dice sí. ¿Sabes qué? Cuando hacemos esa conversión adentro, porque está manifestando en más magnitud, en menos magnitud, pero se está manifestando tu santidad o tu mediunidad, si quieres llamar, ¿ya? Cuando, ¿sabes qué? Comienzan a hablar con amor. ¿Entiendes? Cuando comienzas a hablar con esa humildad que alguna vez hemos hablado con Ana C en una clase acá, ¿ya? Cuando se manifiesta esa solidaridad, esa generosidad que la van a tener ustedes, por ejemplo, en el hospital. Eso es un llamado a la santidad. No solamente es un acto de amor muy grande y muy profundo, pero no solamente es un acto de amor. ¿Ya? La santidad, hay muchas formas en las que se le puede llamar a una persona santidad. Y ahí también se aplica, así como ustedes en la mediunidad, y hay personas que se han hecho más notorias, han sabido manejarla mejor o desarrollarla mejor. Igualito a los misioneros, por ejemplo, digamos que tenemos alguna diferencia con los otros católicos normales, porque somos laicos, ¿ya? Y hemos sabido, digamos, desarrollar mejor nuestra santidad. ¿No? Entonces, cuando tú te acercas a un enfermo en un hospital, no sé ustedes que visitan los hospitales, y tomas de repente 5 o 10 minutos para escuchar, estás desarrollando tu santidad.
y estás curando con amor. Pero basado en la fe. La fe. Todo parte de la fe. ¿Ya? Parte de la fe y de tu fuerza espiritual, de tu espíritu. Porque yo sí, siempre he caído en eso, pero ya como ustedes me terminé pues, de convencer, ¿ya? Totalmente. Y justo hablábamos con Anansé cuando estaban en el nivel 10 de los espíritus en antes temprano, ¿ya? Pero estábamos hablando justamente de eso, porque mira lo que me ha tocado vivir, o de repente no sé qué me está pasando ahorita, porque estoy hablando así, tampoco lo sé, ¿no? ¿Ya? Pero, no, tengo que viene de inspiración de repente, pero esta semana, por ejemplo, mira, ustedes los que me siguen en Facebook se han dado cuenta, y justo Van a hacer también tradición, Eva también, porque ella estaba bien preocupada por mí, y justo ni bien llegó, me dijo, Diosito, ¿cómo estás? El viernes perdí un paciente que era muy allegado a mí. Muy llegado a mí, un seguimiento todavía por su diagnóstico, al margen de su diagnóstico, pero digamos, ¿cómo se podría decir? Un espíritu medio obsesivo, ¿no? Ya, así medio locadito por ahí, ya. Y a raíz del diagnóstico hay un montón de problemas ahorita, por los medicamentos que el gobierno está dando, hay mucho desabastecimiento, está visto un montón de, por la red está subiendo muchas protestas, muchos reclamos, y entonces ha habido desabastecimiento y no ha seguido tomando medicamento, se desesperó y el chico se mató. Entonces justo me estaba contando a Anansé, pues yo vine pues, temprano, quería hablar con él, ¿no? Me dijo, cortó su ciclo, cortó esto, no, ya. Eso ha sido viernes, el sábado hemos enterrado. Dije, bueno, ya pasó, tengo que seguir con la Navidad, no la podemos parar ni nada. Y el domingo en la mañana, era Santo de César, que algunos de ustedes lo conocen, de Cecita, y ya, era el domingo mañana, bueno, ya. Esto sí, ha sido Santo de César. No sabía. Y estábamos todos por el WhatsApp saludando. 2, 3, 1:30, 2 de la tarde se calmaron los saludos. Ya nos habíamos, digamos, recompuesto un poco, ¿no? Después del dolor. Y resulta de que nosotros tenemos que después han dicho hablar a Hiro, ¿ya? Que es uno de los hermanos misioneros que, como les digo, no tiene familia, él es de descendencia japonesa, entonces tenía él y su mamá. Y su mamá en esta semana ha entrado a cuidados intensivos en el peruano japonés. ¿Ya? Y se murió la señora. ¿Ya? Entonces, viernes para sábado terminamos con un asado y el domingo comenzamos para el lunes con el otro. ¿Ya? Pero fueron dos, o sea, ¿cómo se podría decir antes? Dos, o sea, desencarnes diferentes. Dos desencarnes totalmente diferentes. Totalmente diferentes, y ha sido un sub y baja, pero sí, de polo a polo. Uno ya cortó su ciclo, así, abruptamente. Y o sea, algún periodo y el chico se mató. Ya, y el otro, ya, o sea, tuvimos que ir, hemos ido a incinerarla todo, a la señora, porque bueno, su única familia somos los misioneros. Increíblemente, y es algo que hasta ahora me tiene, no sé si tocado, impresionado, no sé cómo llamarlo, pero pasó algo bien curioso. La señora sufría de psoriasis, y ya tenía un problema de diabetes, se le infectó la ferida, y nunca se ponía al sol, pero estaba con un montón de llagas, camada, tenía la piel morada, úlceras, con mucho tiempo posada en cama, ¿no? Ya. Entonces cuando yo he llegado al velorio, él no tiene parientes, que estaba él y yo nos pasamos, éramos 2 personas. Y después, conforme han pasado las horas, han llegado otros misioneros y ya nos acompañaban hasta el final. ¿Ya? Y entonces Hiro me dice, yo si tú vas a mi mamita, yo le digo que 3 veces ya he visto a él. Y ya hemos ido al hospital a ver. Así también. Y yo veía a la señora así, una persona llena de vida, ni un signo de morado, pues sabes cómo se ponen los difuntos, todo, ni un signo de morado vital. O sea, la mujer estaba, y eso lo estaba viendo directamente en un féretro, ¿no? Pero la mujer estaba durmiendo en su cama, con los ojos cerrados. Ya, súper tranquila, súper feliz, contenta, sonrojante y sin una sola llaga. Sin una sola llaga. De la psoriasis, ni nada morado, ni las úlceras que había salido, ni las escaras, todo se encerró. Ya. Bueno, después del excelente agregado que ha hecho Joseph, como un anticipo de tu próxima reunión, entonces, y ahí para concluir la charla, ya una de las últimas contradicciones aparentemente, cuando Jesús dijo
y que guarda relación con los tiempos que estamos viviendo, porque Jesús dijo, yo he venido a la tierra a echar fuego, y yo quiero que ya se encienda, ha dicho. Y guarda relación con los tiempos que estamos viviendo, del cambio, ¿no? Porque ¿qué cosa quiso decir Jesús con esas palabras? Que así como en un campo uno prende fuego para quemar la mala hierba, ¿sí? Entonces eso es lo que está haciendo Dios también, está quemando la mala hierba y poniendo al lado derecho a los buenos y al lado izquierdo a los malos, porque estamos viviendo esa época del cambio, o sea, de esas guerras morales, ¿no? Estamos en plena transformación. Exactamente, estamos en plena transformación. Y esas palabras de Jesús son precisas para esta etapa de cambio, ¿no? ¿Ok? Entonces, y así pues como los hebreos, cuando también lucharon y pasaron pues un montón de pericias para poder llegar a la tierra prometida, nosotros en estos momentos de alguna manera también estamos luchando con esas guerras morales para entrar a una tierra prometida, que es la regeneración de este planeta Tierra, ¿no? Muchas gracias, espero que les haya gustado la